Estamos de regreso en el programa, hablemos de política nacional y también vamos a hablar de política local. He invitado a Vladimiro Vegaso, él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Politburó del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Y voy a tratar de averiguar cuál es el papel que está jugando en este momento la izquierda ante él, ante la crisis política, de la crisis moral que está viviendo el país en los cuadros políticos, en los cuadros judiciales, en el Parlamento, en el Ejecutivo. Es una locura realmente. Vladimiro, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Te has venido tú de una reunión en Lima donde han tomado acuerdos para 3 puntos básicos, ¿no es cierto? En Patria Roja. Sí. ¿Cuáles son los 3 puntos básicos? Mira, lo primero que hemos hecho es hacer un análisis de cómo está la sociedad peruana en su conjunto y sus instituciones, de cómo está el Estado y las instituciones que lo sustentan, de cómo está el Parlamento Nacional como primer poder del Estado. Y la conclusión a la que hemos arribado es que estamos viviendo en una sociedad enferma, porque ni el Estado ni las instituciones tienen un respaldo multánime de la población. Por ejemplo, el Parlamento tiene solamente el 3% de aceptación y el 97% de la población lo rechaza. El Ministerio Público está con el 93% de rechazo. En el Poder Judicial, idem. Pasan por la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, y ya en un contexto particular hasta la Iglesia está con un porcentaje no muy significativo como antes lo tenía. Y los medios de prensa tienen un rechazo del 35%. Entonces, si hacemos un análisis de su conjunto, esta sociedad llegó a su límite, necesita ser cambiada. La república que nació en 1821 necesita ser cambiada, porque nació sobre unas estructuras feudales que no se cambian casi hasta la fecha. Nació con instituciones no sólidas, sino instituciones débiles, casi copia de lo que ocurría en Europa, o sea, sin tener en cuenta la realidad propia del Perú. Entonces, a raíz de esto, nosotros hemos llegado a una conclusión. Primero, de que tenemos que luchar por una nueva república en el Perú. Si el término vale, por la refundación de la república y todas sus instituciones. ¿Qué tipo de república? Una república democrática. Acuérdate que ese término república democrática eran las utilizadas por las dictaduras terribles detrás de la cortina de hierro, ¿no? República Democrática Alemana, República... Mira, es que no hay que circunscribir el problema de la democracia a un solo aspecto. La democracia tiene que ver con todos los aspectos de la sociedad y de la vida humana, y fundamentalmente tiene 3 ejes fundamentales: la democracia económica, la democracia política y la democracia social. En otros términos, la igualdad. Que en los países de Europa Oriental no haya cuajado esto, tiene sus propias connotaciones, pero la izquierda sí tiene que defender la libertad, la igualdad, tiene que es la democracia, ¿sí? El gran problema es la igualdad, porque lo que se hace es igualar hacia abajo, no hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, todos somos pobres, Cuba, ¿no? Todos, sí, todos somos igualitos, pero yo no sé. No, lo que pasa es que para conseguir una genuina democracia no vale 1 año, 2 años, pasan años. Y para generar ello, por ejemplo, en China, hasta la fecha sigue habiendo diferencia en la política salarial. Unos ganan más, otros ganan menos. China no es democracia. No, pero sí es democracia. No es democracia. Porque su partido participa. ¿Tú no dejarías que un gobernante vaya y le diga a tu hija cuántos hijos tener? ¿No? Mira, y si tienes eso, no. Mira, y eso no es democracia. No hay libertad, no hay democracia. No, cuando hay una planificación en todos los sentidos y en todos los aspectos de la sociedad, vale, pero toda una planificación que es diferente a la anarquía capitalista. Ahora, la planificación llevada también a su extremo tuvo sus consecuencias. Entonces, ¿de qué se queja la izquierda cuando Fujimori fue y esterilizó mujeres? No. Era parte de una política, pues, ¿no? Estás exagerando. Lo que hizo... exagerar es lo otro, ¿no? O sea, multar a la gente, una planificación. Hacer que la gente aborte ¿qué se llama? A las niñas porque prefieren tener un niño. No es así, no es así, mi estimado Enrique. Lo que hizo Fujimori fue algo criminal. Yo recuerdo, por ejemplo... Pero tan criminal es eso, ¿no? Como lo otro. El otro es una planificación donde las personas decían lo que tienen que hacer. Ahora,
lo que hizo... ¿Tú dejarías que te digan eso? ¿Cuántos hijos tenés? No, ¿Un gobierno acuerdo, te diga eso porque es la planificación mira, del Estado? de acuerdo, mira, ahora la propia sociedad y las propias personas están planificando cuántos hijos tener. Por eso, pues, Entonces, pero es en ejercicio de tu libertad, no porque un gobernante se le ocurra. Mira, la planificación que ha sido tan satanizada por los anarquistas del capitalismo tiene validez para las empresas que planifican sus estrategias a seguir. Y en la época cuando triunfó el fujimorismo aquí, dice la planificación no vale para nada. Inclusive el Instituto Nacional de Planificación... Escúchame, ¿cuántos hijos pero eso el Estado se está metiendo en tu cama? Mira, a ver, es que China, ¿cuántos millones de habitantes tiene? No, pues, pero no, yo no... Mira, bueno, metámonos en pero te respondo, es que estás dejando un vacío, algo cojo allí. China tiene 1.350 millones de habitantes. Entonces es lógico que tenga que planificar en sentido general la política que tiene que seguir. ¿Qué objetivos tiene que conseguir? Entonces, que es diferente. Yo te cuento la anécdota que tuve, por ejemplo, para que te rías incluso. Estoy por Chuquibamba, el 92. Encontré al doctor Macedo Zurita, que lo debes conocer, Jesús, con su esposa en la posta médica, lo fui a visitar. Tenía un cartel ahí de que no se reproduzcan como conejos, porque estaba en plena campaña de Fujimori. Y lo que hacen, son de broma, me ponen una bolsita de condones al saco. Yo me vine a mi casa. Llegué en la madrugada, mi mujer revisó la camisa, el saco y sacó los condones. ¿Y dormiste en la calle? Claro, por supuesto que iba. Y de remate recogimos a 2 personas, ambas, y una mujer, llama en la madrugada, dice, señora Betty, porque la conocía, ¿no está la cartera en la camioneta que viene con Vladimiro? Y más los condones asoció. O sea, esa como anécdota. Pero entonces, entremos un poco al tema. Ustedes están hablando de refundación de la República. Y una de las cosas que han acordado y que lo han puesto en un comunicado es cierre inmediato del Congreso. Eso es disolver. O sea, que si disuelve Vizcarra está bien. ¿Sí? No, lo que pasa es de que ya dejó de ser un ente del Estado que represente la voluntad mayoritaria de la población, que se disuelve el Congreso y que se adelanten las elecciones. Así de simple. ¿Por qué? ¿Para elegir a quiénes? Porque a los que vengan. A los que vengan. No importa. A los que vengan. Porque mira, tú, yo o cualquier ciudadano puede ser candidato. Y es la ciudadanía que tiene que elegir finalmente. Pero para ello tiene que haber evidentemente una campaña de educación política, educación ideológica de la gente, la educación ciudadana, como se dice, para que puedan votar por los mejores candidatos. Y no porque ofrezca mayor propaganda, no por el que invierta miles y millones de soles y dólares, como está en la campaña actual. Es una campaña de los ricos, la campaña de los dólares. Yo no sé, hay personas que yo los conocí calatos ahora que hacen propaganda millonaria, no sé de dónde sacan tanta plata. Entonces, mira, la desaparición del Congreso, la anulación del Congreso, al mismo tiempo significa de que tiene que convocarse elecciones sobre la marcha. Significa de que tiene que haber una nueva constitución, porque mira, Martín Vizcarra ha planteado 4 cosas de reforma, ¿no es cierto?, para el referéndum. Uno, que no haya reelección parlamentaria. Una tontería. Una tontería. Porque está yendo contra un derecho de las personas, porque que finalmente termina ser ciudadano. Claro, en las elecciones tú sancionas o premias, ¿no? Así es. Segundo, que se restablezca la bicameralidad. ¿A quién le interesa que haya la bicameralidad? ¿No es burocratizar más el Parlamento? Tercero, que ahí sí acierta, que haya una modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, eso es importante, y el problema de igualdad de género. Pero tú sabes, para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura no necesitas cambio constitucional. Así, pero, no se necesita, eso tiene que cambiar el reglamento, nada más. Pero tiene que pasar por el Parlamento. No te olvides que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura tienen que pasar por el Parlamento o otra institución. Correcto. Entonces tú dices hacer una nueva constitución. ¿Sí? Hablemos de la constitución actual y de la nueva constitución, pero tras la pausa. ¿Ya? Con todo gusto. Estoy con Vladimiro Vegaso. Vladimiro Vegaso ha sido diputado. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Patria Roja y han tomado algunas propuestas, inclusive una llamada a la unidad de la izquierda porque quieren ser una alternativa de gobierno en las próximas elecciones. Tras la pausa seguimos en modo avión. De regreso en el programa, estoy con Vladimiro Vegaso, exdiputado, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Perú, Patria Roja.
Constitución, hablemos de Constitución. Quieres cambiar la Constitución, pero cambiar la Constitución involucra un Congreso Constituyente. Y en el Congreso Constituyente van de varias tendencias. ¿Qué te disgusta de esta Constitución? ¿Qué no debe tener esta Constitución y qué debería tener la siguiente? Si es que hay. Mira, en la Constitución del 79, como también en todas las constituciones del mundo, incluida la actual, los títulos, los artículos 1, 2, son similares en todo el mundo, porque tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas. Después ya vienen los temas de carácter económico, ¿no? Y la Constitución del 93 prácticamente anula la capacidad empresarial del Estado y lo convierte en un Estado totalmente subsidiario. ¿Y eso te parece? O sea, apoyador. ¿Te parece apoyador. Me parece mal en el extremo, porque lo que debe haber en el Perú es una economía de carácter mixto, donde intervenga el capital privado nacional e internacional, que respete las leyes peruanas y evidentemente el Estado, sino que satanizaron tanto las empresas públicas, que evidentemente estaban mal manejadas, se lo convirtió en un botín político, pero la empresa en ese sentido no es la mala. ¿Dónde funcionan las...? Bueno, en todo el mundo. A ver, dime, no, hay algunas que pueden ser, o sea, yo tampoco soy precisamente de extremos, o sea, por ejemplo, a mí no me parecería lógico que servicios básicos como el agua potable sean manejadas por privados. Unos sostienen que sí, yo creo que no, pero en otras cosas, por ejemplo, ¿qué debería manejar en el Perú el Estado? Porque el Estado es un mal empresario, porque los gobiernos cambian. Acá no hay una política de Estado. Esto es una locura. O sea, mira, el Estado, pero, tú sabes cómo pero hacer vayamos, eso. Pero vayamos, mira, ¿la empresa de por sí es mala? ¿O los integrantes, las personas de las empresas, son los que deforman y degeneran a la empresa pública? Entonces, dime, ¿qué casos exitosos empresariales del Estado pero existen? Vayamos nomás. En Chile, por ejemplo, hay una diferencia sustancial con nosotros. Ellos tienen un proyecto de desarrollo estratégico. Que venga quien venga, el gobierno que venga... Claro, Codelco, estás hablando. Codelco, tiene que seguir con la misma política. Pero eso no no, tú pero, enfocas el lado bueno. Tú sabes que Codelco sirvió, entre otras cosas, para agarrar a los militares que siguen teniendo una fuerte influencia allí y darles gran parte de ese dinero para que se armen, bajo el pretexto de que teníamos que tener una guerra con el Perú. Pero eso obedece a una estrategia que tiene Chile, una estrategia que no la cambia. Venga el Partido Socialista o venga el partido del actual presidente, no cambian, no modifican. Pero hay otra cosa sumamente interesante. Por ejemplo, en los países nórdicos, Suecia, ¿no? Islandia, ellos tienen, por ejemplo, cambian de gobierno. A veces hoy ha ganado en Suecia, por ejemplo, el partido más derechista. No tiene la mayoría, pero tiene que concertar con todos. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia a seguir para adelante. No la pueden cambiar porque les da la gana. En cambio, en el Perú, entra un gobierno, cambia la política educativa. Entra otro gobierno, cambia la política de salud. Entonces, lo que nos falta a nosotros es tener una visión estratégica, un proyecto de desarrollo nacional. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? Lo que tiene que ver con eso es que en la Constitución tiene que restituirse el rol tutelar del Estado y el rol también importante de la empresa privada. No podemos negar pues eso, porque existe en todos los lugares del mundo, la empresa privada. Ninguna revolución del mundo incluso empezó afectando a la propiedad privada. La revolución rusa nomás. ¿Por qué nació? Querían pan, querían paz, ¿no es cierto? Y querían tierra. Estaban defendiendo la propiedad privada. El tema es de que de manera progresiva esos elementos van cambiando. Entonces, es un primer elemento, la economía mixta, que planteamos nosotros. Lo segundo es evidentemente el problema de los problemas sociales. Pero acabas de decir que en Rusia propiedad privada. Pues que no había propiedad privada. Mira. Y ese fue el gran problema, es cuando tú anulas la propiedad privada y entonces empiezas a tener políticas de planificación que empiezan a atentar contra la libertad. Yo quiero ser arquitecto porque tengo capacidades para ser arquitecto. No puedes estudiar arquitectura porque ya no necesitamos arquitectos. Tú te tienes que dedicar a esto porque esto es lo que necesitamos. Yo quiero ser... Oye, el tema, al final es una locura, la planificación. Lo que tú estás abogando, Quique,
es por una anarquía en la producción. No, no se llama Mira, anarquía, mira, eso no, no, se utiliza en las democracias no, liberales, ¿no es cierto? mira, lo que pasa que en el capital, ¿qué es lo que tiene planificado? No tiene nada, en general, pero en particular, si las grandes empresas planifican para, por ejemplo, para competir con la empresa rival, de cómo hacerla quedar rival o no. En Estados Unidos, por tiene que ejemplo, competir con los privados. también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tienes toda la Por ejemplo, mira, como el Estado, ¿no? mira, no, O gastas el dinero, mira, o haces las cosas mal, o subvencionas. no. Al final terminas todo Pero quebrado, en el, ¿no? Entra la corrupción. en el colmo de la privatización en el Perú, mi estimado Enrique, privatizaron los puertos. Esa privatización la asumió en lo fundamental los capitales chilenos. Cuando hubo el conflicto del CENEPA, esos puertos funcionaron, no vendieron primero el NAPU, la empresa de los puertos y los barcos, no los vendieron. Y cuando teníamos que armar a los ejércitos peruanos que estaban combatiendo la frontera, los puertos no se movían, los barcos tampoco, porque son de carácter estratégico. El tema de Petroperú, por ejemplo. ¿Y cómo eran los puertos? No. Pero, ¿cómo eran los puertos peruanos? Pero en un país que maneja una estrategia y un norte, tú no puedes rifar lo principal. No puedes rifarlo. Rifa, pero vende otras cosas, pero en lo que se refiere a las telecomunicaciones, por ejemplo, también. En lo que se refiere a Petroperú también. Tiene que ver. ¿Tú crees que las telecomunicaciones deberían estar con una empresa nacional de telecomunicaciones? No, ¿de quiénes son las ondas etéreas, pues? ¿De quiénes son? ¿Son del Estado? ¿Te acuerdas cuando existía acá en Tel Perú? ¿No? Sí, claro. ¿Cuántos años esperaste para que te pongan teléfono en la casa? Bueno, pero eso ya se supiera, tiene que ver con la gestión empresarial, más no con el hecho en sí, con la gestión empresarial. Si hay un gerente que es de porquería, que no rinde, evidentemente los ha hecho pasar lo que pasaba. Que sea manejado por el Estado. No. Entonces, y te voy a poner un caso. Ya. Hagamos una cosa, pues, démosles al Estado la derrama magisterial. Saltas hasta el techo. ¿Por qué? Saltas hasta el techo. ¿Por qué? qué? Porque vas a decir, la van a quebrar. Eso es lo que han dicho. Acá ha estado Marroquín diciendo. Se maneja, es de privados y los manejan. Y esos privados decidieron que lo maneje gente vinculada a tu partido y lo hacen bien. Pero te imaginas que vengan y te digan, no, ¿saben qué? Eso, fondos del Estado, lo va a manejar el Estado. Pero esa es una, quiebran, escúchame, es una, quiebran. es una empresa que corresponde a toda la sociedad, como el Petroperú, como Entel, o es una empresa particularmente de los maestros. Es privada. No es privada, pero es de los maestros, estrictamente un sector de maestros. Pues es de los maestros, eso es privado. Por eso. No es mío. Yo no estoy planteándote, por ejemplo, eso, sería una estupidez que lo haga. Por eso lo que ha hecho Marroquín, lo que ha hecho es cierto, porque la experiencia de cómo se fundó la rama magisterial fue como, en 1964, ¿no? Y en el 84 quebraron los empresarios. Los privados funcionan. No, pero no, justo los empresarios privados, representantes del Ministerio de Educación, quebraron. ¿Y quiénes reflotan? Los maestros. ¿Y o sea, nuestra Constitución, ¿a qué debería parecerse? ¿A lo de los países bolivarianos que impulsó Chávez? Nuestro país tiene que ser, como planteó José Carlos Mariate, sin calco ni copia, partiendo de la realidad de nosotros. Porque ¿sabe cuál es el defecto que ha tenido la izquierda desde la fundación de Mariátegui a la fecha? De ser seguidistas de lo que ocurre afuera. ¿Y eso está mal? Está malo. ¿Quieres que inventemos en sentido general, no. En sentido general, está mal que seamos seguidistas. Pero en sentido particular se puede empezar como lo hacen los chinos. Si les permite que Estados Unidos invierta, le dicen, bueno, invierta por tantos años, pero tu tecnología se queda para mí. Ellos han gastado los Estados Unidos. Y los grandes empresarios que han ido a invertir a China. Acá se puede hacer lo mismo. Porque tenemos que nosotros potenciar nuestras propias fuerzas productivas, donde el capital exterior, la tecnología exterior, rinda o se inserten y sirva para el desarrollo nacional. En el discurso funciona, en el papel funciona. ¿Dónde está funcionando bien? Porque el asunto es que los países detrás de la cortina de hierro cayó el muro. China es una potencia. Sí. Es una potencia con grandes desigualdades. Tú sabes que ahí están los ricos. Se acaba de jubilar el más rico de China. Y hay otros que no tienen ni siquiera acceso, que ni siquiera están documentados, que viven... O sea, es una cuestión bien te digo. Y es una dictadura. No, estás equivocado. China no es una dictadura. No, ¿por qué? China no es una dictadura. ¿Por qué va a haber dictadura? ¿Por qué? No es dictadura. No es dictadura. Es un país que está gobernado por el Partido Comunista.
Oye, Ahora, mira, ¿cuántos partidos hay? ¿Cuántos partidos hay? pero si no citan crear otros partidos. Eso es una dictadura. No. O sea, ¿te imaginas, No. ¿te imaginas que aquí los fujimoristas se quedaran? Pero estamos hablando, no hagas una comparación Oye, extrema con una mafia con el Partido Comunista de China, pues. Eso no te olvides que ahora China, bajo la conducción del Partido Comunista, apunta a ser la primera potencia económica del mundo. No te olvides que hoy China ha empezado también ya a modernizar su armamento para competir en igualdad de condiciones con Estados Unidos. Pero ahí, ¿cuántos millones de pobres existen? 50 millones de pobres, de los 1.350 millones de China. Pero Entonces, también tú sabes que el problema de China es que tienen productos muy baratos, que llegan aquí con precios inclusive de dumping, porque tienen un sistema que se puede comparar con la esclavitud en las fábricas. No es cierto. Me digas que no. No es cierto. No me digas que no. No es cierto. Ahí los estudiantes, el sistema, por ejemplo, de salud es gratuito, el sistema educativo es gratuito, la seguridad es gratuito, en Cuba también. En Cuba también no me gustaría vivir en Cuba. Pero no te gustaría vivir porque... ¿A ti te gustaría vivir en Cuba? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Pues sí, claro. Sí, no hay prostitución, no hay delincuencia. ¿Dónde dicen que no hay prostitución? Claro, no hay delincuencia. La tercera revolución educativa en Cuba nace a partir de la gran alarma que generó porque los jóvenes se dedicaban a la prostitución básicamente con los turistas, porque en esos momentos ni siquiera tenían acceso a determinados lugares. Es cierto lo que tú dices, pero es cierto que Cuba fue el burdel de Estados Unidos. Y ahora era un burdel, seguía siendo el burdel de los visitantes, ¿no es cierto? Se prostituían porque querían... No es cierto. Vámonos a una pausa. Por algo que tiene, mira, resumo, la mejor educación de América Latina y del mundo, tiene la mejor salud, Cuba, con todas las miserias que atraviesa su pueblo. La educación no te voy a discutir. Me parece que ha logrado niveles interesantes. No niveles de libertad, de violación de derechos humanos y esas cosas. Mira, ninguna comparación con los países que admiran la derecha peruana, la más conservadora. Ninguna comparación. Sí, pero no me vas a decir que Cuba es una democracia. Porque ya me has dicho que Chile es una democracia. ¿Y ahora crees que Cuba es una democracia? Ahora sí ya estamos un poco desquiciados. Medio loco de estar. O crees que esta democracia es la puritana, o es una democracia prostituta la que tenemos. No creo que nuestra democracia sea perfecta, pero es una democracia prostituta. Nos vamos a una pausa. Regresamos para seguir peleando. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Vladimiro Vegaso, exdiputado, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Patria Roja. Nos quedan 3 minutos de programa solamente. Hagamos una cosa. ¿Cuál es el papel de la izquierda? ¿Cuál es la propuesta de la izquierda para poder superar el tema de corrupción terrible? Congreso, Ejecutivo, con Pedro Pablo Kuczynski, que lo hemos visto, judicial. En esta coyuntura, ¿cuál es el papel de la izquierda? Yo te devolvería la pregunta. ¿Cuál institución está indemne a la corrupción? Por eso, ¿cuál es el papel? ¿Qué hacemos? Ahí viene. ¿Qué hacemos ahora? O sea, ¿la izquierda también está...? Pues hay gente. O sea, no me refiero a tu partido, me refiero a la gama izquierda, porque ustedes han hecho un llamado a todas las izquierdas a integrarse. Pero ahí también están. Hay gente que ha pecado y se ha corrompido. Por ejemplo, el que era presidente del gobierno regional de Cerro de Pasco, que era de Patria Roja, se ha corrompido, siendo de izquierda. Susana Villarán, ¿en qué estado se encuentra? Entonces, esto la corrupción ataca... Gregorio Santos. Gregorio Santos. Me estaba olvidando de este chato. Bueno, entonces, la corrupción está allí. Ahora, ¿desde cuándo se generaliza más la corrupción? Desde la década del 90. Porque corrupción en el Perú siempre ha existido. Siempre ha existido. Si hemos leído ese libro de Quirós, es excelente, y esto que todavía no habla casi toda la corrupción de los grupos de poder en el Perú. Sin embargo, creo que la corrupción es un tema que va más allá de construir cárceles, que va más allá de sancionar a toda local persona, porque el problema está acá en la cabeza, la mente. Se diría que la corrupción se está convirtiendo en genes de la población. Los candidatos que están yendo a las diversas instancias de gobierno, ¿van a servir a la población o van a servirse de la población? Invierten gran cantidad de dinero, ¿para qué? Para recuperar, porque es una inversión. Cuando hemos estado con el doctor Villalobos Ampuero en el Consejo, nosotros que trabajamos gratuitamente, no teníamos ni dietas. Y ese sí era amor a la población, servir a la población, sin interés alguno. Pero ahora, ¿qué hacer? Al ser un problema ideológico de fondo, esto tiene que empezar a ratificarse desde el hogar, pasando por la escuela, pasando por las universidades.
y pasando por todo. ¿Y qué se necesita? Ahora, ahí va, pero déjame ir al problema de fondo. Por eso nos quedan 3 minutos. Por eso mira, es que la derecha se equivoca cuando dice la corrupción la terminamos encarcelando tal cosa. Eso no es así. Por eso planteo en este caso que en el currículo escolar se incluya, por ejemplo, un tema sobre la lucha contra la corrupción y la recuperación de los valores éticos y morales que debe tener cada sociedad. ¿Qué hacer con esto? Tienen que encarcelarlos, tienen que sujetarse a las normas legales actualmente existentes, pero que no haya blindaje, como ocurre en el Parlamento. Y por eso mismo la población, con anuencia del gobierno o sin anuencia del gobierno, va a salir. Por ejemplo, hoy día, en Lima hay una concentración a partir de este momento en la Plaza San Martín. Hay una marcha nacional el 26 o 27 de este mes, convocado por todas las organizaciones. La izquierda está incluida en esto. Sectores sanos de la población está incluida en esto. Y me recuerdo de que, por ejemplo, cuando formamos el Foro Democrático, ¿quiénes estuvieron allí? Tienen tendencias de todo tipo. Estuvo Patria Roja, estuvo en la PRA con Mulder, estuvo Flores Araoz, que era del PPC, no estaba Javier de Canseco, César Barrabasán, estuvimos nosotros. Entonces, todo un conjunto de fuerzas sanas que luchábamos contra la corrupción de Fujimori. Ahora hay que hacer lo mismo. Ahora, vimos que no tan sanas, ¿no? Porque quien encabezaba todo No, pero esto fue Toledo, ya sabemos quién. No, pero bueno, lo que hizo él es montarse en la parte final. Tenemos... Porque no hizo nada por Tengo que cortar, profe. Te agradezco mucho por haber estado No, aquí. a ti más bien me gusta discutir con calor y pasión contigo. Te invito en una próxima ocasión para que sigamos discutiendo. Cuánto Vladimiro Vegaso, dirigente de Patria Roja. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión. Vamos a hablar de empleo, cómo están las cosas en el empleo y las cosas que se pueden hacer o que deberían hacer los próximos gobernantes y lo que debían proponer los candidatos. Tras este vacío que hay de propuestas, vamos a intentar tocar el tema. Gracias por habernos acompañado.